Muy buenas tardes. Este es un nuevo video de nuestro resumen de biología. Si bien este resumen no pretende sustituir a lo aprendido en sus cursos o bachillerato, es una manera de recordar algunos temas que nos pueden ocasionar problemas durante nuestro examen. Posteriormente, cuando acabemos este resumen, nos dedicaremos a subir ahora sí, como lo marca cada tema desarrollado de, de biología en este canal. Bueno, eh, sin más, vamos a comenzar. Tegumentario. ¿Qué nos quedamos? Ya sabemos que es nuestra piel, su función es protegernos, nuestro organismo, nuestros órganos internos, contra el medio. Las estructuras comunes que lo van a formar es el pelo, escamas, plumas, caparazón o concha, piel, protección que viste en nuestro organismo. Vamos a tener uñas, garras, zarpas, pezuñas, cascos, defensa, cuernos, astas, y todo esto nos va a proporcionar una manera de defendernos de nuestro entorno, una manera de proteger nuestros órganos vitales para así poder subsistir a el medio. Continuemos. El aparato excretor. Bueno, ¿qué es este? Es el aparato que se dedica a eliminar todo aquello que ya no nos sirve de nuestro organismo. Su función es encargarse de purificar y filtrar la sangre, así como eliminar sales, aguas y toxinas que el organismo no necesita. Las estructuras son uretra, vía de expulsión final, vejiga urinaria, cisterna de almacén de orina, uréteres, conducen la orina a la vejiga, riñones, purifican y filtran la sangre, así como eliminan sales, agua y toxinas de su estructura fundamental. Bueno, su estructura básica de nuestros riñones van a ser las nefronas y van a trabajar si se encuentran dañados hasta en un 90%. Bueno, órganos sensoriales. Vamos a tener la vista, su receptor son los conos y bastones, están en la retina y el órgano es el ojo. Tenemos el tacto, sus receptores van a ser de frío, calor, presión, textura, dolor y nos da propiocepción. Sus órganos son piel y músculos. Gusto, vamos a saber si es agrio, salado, dulce, amargo y dolor. El órgano es la lengua. Olfato, va a tener quimiorreceptores y el órgano búmero-nasal. Los órganos van a ser boca-nariz. Oído, el equilibrio, nos vamos a tener tonos receptores y los huesecillos de nuestro tímpano y el órgano va a ser el oído interno. Aparato reproductor femenino. Va a estar formado de ovarios, que van a ser glándulas que secretan estrógenos, estradiol, progesterona y van a producir óvulos. El infundíbulo captura al óvulo y lo conduce dentro de las trompas. Trompas uterinas transportan al óvulo hasta el útero y va a ser fecundado en el primer tercio. El útero, sitio de crecimiento y desarrollo del feto. Endometrio, sitio de implantación del feto. Cervix, estrechamiento del útero, sirve como barrera contra el paso de microbios. Bueno, ARF. Vagina, órgano copulador femenino. Vulva. Aquí vamos a hablar, perdón, antes de que se me olvide. Seguimos hablando de nuestro aparato reproductor femenino. Vamos a hablar de las estructuras externas. Vamos a tener la vagina, órgano copulador femenino. La vulva son todas las estructuras más superficiales y se componen de himen, membrana de valor cultural, digamos, como tal no tiene una función, pero pues, religiosamente ya ven que le han puesto funciones incluso hasta santificantes, llamémoslo así. La tan sobrevalorada virginidad. Clítoris, vestigio de lo que la mujer pudo haber bueno, el clítoris es un órgano vestigial de lo que se pudo haber formado como un pene. Meato urinario, orificio final de la uretra. Labios mayores y menores. Son dos capas de piel que se superponen para evitar
que nuestro órgano interno se ponga en contacto con el entorno, es decir, que se contamine. Aparato reproductor masculino. Bueno, las estructuras son testículos, glándulas que producen testosterona, andrógenos y espermatozoides. Epidídimo, sitio de maduración de los espermatozoides. Conductos deferentes conducen a los espermatozoides hasta la uretra. En el trayecto se hallará a las glándulas accesorias. Glándulas accesorias están formadas por próstata y vesícula seminal. Se encargan de producir líquido seminal, el cual es un medio de transporte de nuestros espermatozoides. ARM o aparato reproductor masculino, parte externa, bueno, todavía aquí no es solo parte externa, perdón. La uretra, vía de expulsión final de la orina y semen. Glándulas de Cooper, válvula que impide la expulsión de orina durante la eyaculación. Pene, órgano copulador masculino. Prepucio, capa de piel que protege al pene del ambiente. Escroto, bolsa de piel que contiene a los testículos fuera de la cavidad abdominal. Es exclusiva de los mamíferos. Bueno, aquí vamos a comenzar con lo que conocemos como la fecundación. Bueno, aquí están divididas nuestras, llamémoslo, partes más básicas de la fecundación. La primera de ellas va a ser nuestra ovulación. La segunda va a ser un óvulo no fecundado, que es el que si no se fecunda, se produce la menstruación y comienza el ciclo otra vez. Si hay una fecundación, se va a ir a formar lo que es nuestro eh, estadio de cigoto y vamos a tener la primera división de 2, 4, 8 células hasta que se forme lo que se conoce como blastocito y este se implante en nuestro útero. Función, bueno, de gametos, formación del huevo o cigoto. Segmentación, el blastómero se divide en 2, 4, 8 y 32 células, que era lo que les decía. La segmentación es ese proceso que se da solo si hay fecundación. Formación de la mórula. Posterior de la segmentación, lo primero que se forma es nuestra mórula. Después se va a constituir lo que se va a conocer como el embrión bilaminar, luego un embrión trilaminar, que es el que ya va a tener nuestro ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo va a formar lo que es el tejido epitelial y nervioso, mesodermo, tejido conectivo, muscular, el endodermo, mucosas. Desarrollo y diferenciación ocurren posterior a lo que es nuestra lámina trilaminar, es decir, los órganos comienzan a diferenciarse, estas capas dan origen a diferentes órganos, que aquí faltan muchos, y finalmente, ya cuando el feto se encuentra lo suficientemente maduro, se da lo que se conoce como parto. Bueno, si no hay una fecundación, se produce el proceso menstrual o ciclo menstrual. Es un proceso aproximadamente cada 28 días, consta de 4 fases. Estas van a ser la folicular, se libera la FSH, hay un crecimiento folículo ovárico, crece el endometrio, la ovulación, máximo nivel de estrógenos, se libera la LH, se libera el óvulo. Continuemos. La luteínica, hay un descenso de los estrógenos, aumenta la progesterona, se forma una costra en el ovario o cuerpo lúteo, hay una vascularización del endometrio y finalmente la menstruación. Hay un descenso de la progesterona, aumento de los estrógenos, reparación del tejido del ovario, inicia, digamos que a trabajar otro, expulsión del tejido de endometrio en forma de sangre y este ciclo ocurre solo en hembras o mujeres. Bueno, ¿por qué remarcan esto? Porque digamos que ha habido unas preguntas algo mm, de algunas guías de bachillerato donde se marca esta pregunta de eh, proceso único de la mujer, menstruación. Digamos que por eso esta presentación que fue hecha para explicar estos temas de manera rápida lo remarca, ya que está basado en este tipo de guías.
Formas de llegar al mundo, o sea, vamos a ver las diferentes formas en que nacemos. En los vivíparos nacen vivos, fecundación y desarrollo dentro de la madre. Ovíparos, los huevos son fecundados y se desarrollan dentro de la madre. Las crías nacen vivas. Perdón, es ovivíparos. Eh, Ovíparos, las hembras ponen huevos que son fertilizados fuera de la madre. Los huevos se incuban en nidos. Bueno, como tal, mm, digamos que estas son las maneras más exclusivas de los animales ya más, de un nivel más alto. Obvio, sí hay otro tipo en seres unicelulares eh, o menos evolucionados, pero estas, digamos, son las más básicas de los animales más evolucionados, llamémoslo. Sexualidad, perdón. El comportamiento sexual en los humanos está regido por cuatro variables: sexo, subdividido a su vez cromosómico en XX mujer, XY hombre, gonadal, aparato reproductor masculino en hombre y aparato reproductor femenino en mujer. Rara vez vamos a tener lo que se conoce como hermafroditismo. Permítanme un poquito, me está trabando cosita. Bueno, también vamos a tener roles sociales. Es un rol que asume cada individuo ante los demás, entre los que podemos tener ya más diferencias sexuales, como son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, entre otras. La sexualidad fisiológica. Hay un conocimiento del organismo, cómo funciona cada uno de los géneros, riesgos, consecuencias y deberes al iniciar la vida sexual. Como sabemos, tengamos una elección social, psicológica de nuestra sexualidad, no podemos cambiar a menos de que, bueno, no se puede cambiar la fisiología interna de nuestro organismo para que funcionemos como el otro género. Hay que tomar en cuenta que eso siempre va a ser así. Y independiente de eso, digamos que la decisión social o psicológica va a formar parte de cada individuo y hay que tener, como dice aquí, en cuenta cuál va a ser nuestra función sexual fisiológica. No me estoy refiriendo a que los hombres con mujeres para que tengan bebés, sino me refiero a que las mujeres, aunque tú seas lesbiana, va a llegar el punto en el que vas a tener una, ¿cómo se llama? Está un climaterio y tus funciones a esa edad van a decaer y tienes que tener los cuidados que cualquier otra mujer tendría. Y en el varón, pues bueno, va a pasar lo de siempre, que al decaimiento hormonal hay pérdida de cabello, pérdida de masa muscular y pues hay que tener en cuenta esos, digamos, puntos que no se pueden evitar. Bueno, aquí nos marca otro tipo, que es el afectivo, presentado con mayor frecuencia por las mujeres. Son todos esos, entenderse esos vínculos que se crean entre hombre y mujer. Dejemos que aquí, claro, desgraciadamente, se toma que solo las mujeres dan este carácter afectivo. Normalmente esto, digamos que es presentado tanto por hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, y es un carácter que se va a dar conforme la relación madure. Erótico, pues eso es simplemente el deseo que cada uno tenga por cada uno de su interés. A final de cuentas, de este tema, digamos, no pregunta mucho en el examen de la UNAM, pero podemos sacar una conclusión válida, que es que independientemente de lo que te guste o lo que quieras hacer, tienes derecho a hacerlo, siempre y cuando no transgredas un tercero. Eso es lo básico. Es decir, no somos quien para juzgar a alguien por sus preferencias sexuales. Solo somos quien de juzgar a alguien cuando comete un delito que pueda transgredir a alguien más, sea hombre, mujer, homosexual o lo que sea. Métodos anticonceptivos. Se sugiere también aplique su conocimiento con enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar. Son métodos que evitan la fecundación. Eh, bueno, esta es una, perdón que la corte, es una plática muy básica.
Hay que tener en cuenta que los métodos anticonceptivos son algo que ya ustedes a este nivel deben de entender muy bien. Ya la mayoría de los que llegan a este punto ya han tenido relaciones sexuales y deben de saber que estos métodos son la manera de evitar que se embaracen o contraigan principalmente enfermedades venéreas. Que en este punto lo más peligroso es contraer las enfermedades venéreas porque hay infinidad y estos métodos se van a dividir básicamente en cuatro. Primero vamos a tener los métodos más comunes, que son los mecánicos, que van a ser simplemente barreras para evitar la fecundación. Una pregunta que hace mucho escuché y que en su momento me daba algo de risa. Bueno, es que si yo soy homosexual y mi pareja es hombre, no tengo que utilizar condón porque somos hombres, no se va a embarazar. Claro, no se va a embarazar, pero hay transmisión de enfermedades sexuales, lo cual no se va a evitar simplemente porque tengas predilección por tu mismo sexo. Hay que utilizar estos métodos para evitarlos. El condón y el DIU son, digamos que, los más comunes. El condón es una barrera, el DIU es un dispositivo intrauterino que cambia el pH interno de esta zona para que no haya una posible fecundación del óvulo. Los métodos químicos, muy comúnmente utilizados por las mujeres, son aquellos que son hormonas que impiden, digamos que un flujo natural, llamémoslo, de lo que pasaría durante una menstruación o durante una fecundación. También vamos a tener lo que son espermaticidas, que son soluciones que matan a los espermas y evitan la fecundación. Usos los naturales no muy recomendados porque normalmente van a fallar. Vamos a tener el calendario, que es contar los días antes de cada relación o los días donde no hay peligro, el ritmo y finalmente la abstinencia. Si bien los más recomendados son aquellos que forman una barrera porque van a evitar este contacto o intercambio de fluidos, que es lo que normalmente provoca que haya enfermedades. No se recomiendan el coitus interruptus o las duchas vaginales. ¿Por qué? Porque a menos de que te bañes con una ducha química, con esas a presión, no vas a lograr sacar el 100% de las cosas que pasaron. Hay que tener en cuenta todo lo que ya deben de saber en este punto y no jugarle al vivo. Métodos quirúrgicos. Bueno, los más conocidos son la vasectomía en el hombre y la salpingoclasia. ¿Qué es esto? Simplemente se impide tanto la llegada del óvulo como la salida de los espermatozoides. Y bien, vamos ahora sí a temas más relacionados a nuestro examen. Los tejidos vegetales. Las plantas como los helechos, coníferas y plantas y cuentan con tejidos conductores. El xilema es el tejido leñoso que conduce el agua y sales minerales. El fonlema forma la capa interior de la corteza, conducen el alimento y desechos como la savia. El candium produce células nuevas entre los dos tejidos anteriores. Eh, Radios vasculares transportan agua y alimento al tronco. Corteza, parte del folema, contiene corcho que ayuda a evitar la pérdida de agua. Estromas realizan la transpiración. Bien, reproducción de las plantas. Los ovarios poseen óvulos, se hallan en los pistilos. Los estambres poseen polen y dentro de este espermatozoides. La fecundación a través de la polinización, por lo cual son muchas veces muy importantes tanto abejas como otros animalitos que ayudan a que esto se transporte. Bien, partes de la planta. Vamos a tener los pétalos, el sépalo o cáliz, el estambre, estructura masculina que presentan sacos polínicos o polen, el pistilo, que es la estructura femenina que posee el ovario como lugar donde se producen óvulos, donde se desarrolla el cigoto y se vuelven semillas. Posee una estructura pegajosa o estigma donde el polen debe caer para su polinización.
Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya no nos quedan muchas partes de este temario. Si bien ya casi acabamos este resumen, perdón, y podremos comenzar con nuestro temario, ahora sí de biología, les sugiero que lo tomen como una manera de recordar esos temas que nos causan algo de estrés durante nuestro bachillerato. Les agradezco mucho cooperar con el grupo. De verdad, poco a poco vamos mejorando y vamos creciendo gracias a ustedes. Y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.